Conoce a... De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos de reverencia, ni un instante quedó, y con aires de gran señor o de gran dama fue a posarse en el busto de Palas, sobre el dintel de mi puerta, posado, inmóvil y nada más. Este fragmento pertenece al poema El Cuervo, del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. ¿Y por qué él? Nosotros somos Katia Musiño, José Manuel Ríos y Natalia Castrejón. Y esto es Conoce a... Bueno, primero vamos a decir que él es considerado uno de los mejores narradores en la historia de la literatura. Recordemos que es un precursor del relato policial y de ciencia ficción, además de un excelente teórico del cuento. Nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809 y falleció en Baltimore, Estados Unidos, el 7 de octubre de 1849. En el 170 aniversario luctuoso hablaremos sobre su vida, obra y referencias culturales que hemos encontrado en torno a él. Bueno, yo les contaré que Edgar Allan Poe fue mundialmente conocido por ser un representante de la novela gótica y por supuesto de sus famosos cuentos de terror. Los puritanos de Nueva Inglaterra lo declararon indigno y ebrio, y tendieron a ocultar y a devaluar su obra literaria constantemente. Él fue hijo de actores itinerantes, se llamaban David Poe y Eliza Arnold. Su padre lo abandonó cuando tenía 2 años y su madre falleció tiempo después. Esto hizo que Edgar fuera criado por Frances y John Allan, amigos de la familia Poe, y cuando él tenía 6 años, pues la familia se mudó a Inglaterra. Eso le permitió conocer una arquitectura gótica. Bueno, yo también sé que cuando regresó a Estados Unidos, después de estar en Inglaterra, tiempo después, ingresó a la Universidad de Virginia y ahí estudió latín, español e italiano, pero lo expulsaron porque al parecer se dedicaba al juego y a las adicciones. Y bueno, se combinó con que en ese momento tuvo distanciamiento con su padrastro. Este lo dejó de apoyar económicamente y pues Poe malvivió con diferentes empleos por un buen rato, aunque después trató de restablecer la relación con su padrastro. Este se negó y además, ¿qué creen? Le ocultó que su madrastra estaba enferma, entonces Poe no volvió a verla con vida. Qué terrible. Pero bueno, tiempo después su padrastro lo ayudó a ingresar a una academia militar y bueno, pasó el tiempo y después continuó la ruptura con su padrastro, pero después Edgar Allan Poe se casó con su prima Virginia Clemm, pero resulta que ella tenía apenas 13 años de edad, mientras él tenía 26. Ay. Bueno, durante este periodo él dirigió varias revistas literarias y escribió en abundancia, hasta que varios años después su esposa tuvo tuberculosis y este hecho pues deprimió aún más a este escritor. La preocupación por su esposa, por su muerte, lo llevó a meterse en el alcohol y en las drogas, incluidas el opio, y bueno, cuando se murió su esposa, él intentó suicidarse, pero no lo logró. Oigan, pero todo esto, ¿ubican la famosa imagen de Poe cuando lo googleas y sale una imagen donde se ve súper, súper triste? Sí, claro. Sí, que hasta se ve deforme. Bueno, pues esta es la fotografía más famosa de Edgar Allan Poe y es un daguerrotipo que se hizo en Rhode Island el 9 de noviembre de 1848. Pero, o sea, ¿por qué creen que se ve tan triste en esta imagen? Creo que es por ese entonces cuando se murió su esposa, ¿no? Sí, exacto. Cercana a la fecha. Exacto. Antes de que pudiera suicidarse, bueno, de que intentara suicidarse, le tomaron esta foto y de cierta forma reflejaba un poco su sufrimiento y dolor ante la situación. Claro, y bueno, aquí nuestros escuchas pues podrán preguntarse, originalmente nosotros les dijimos que el motivo de este podcast
es conocer, bueno, un poco más del 170 aniversario luctuoso de Edgar Allan Poe. Y pues la pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo murió? Pero esto es algo que pues nunca se aclaró. En realidad es un poco irónico porque pues así como muchos de sus cuentos o la novela que escribió pues es de misterio, ¿no? Porque aunque tenía 40 años no se saben los motivos precisos. Algunos de ellos que se llegan a dar por las explicaciones son el alcoholismo, también una congestión cerebral y hasta esta enfermedad de la rabia, que quizá pues hoy en la fecha diríamos, bueno, ¿cómo puede suceder eso, no? Pero por el año pues era un poco factible que sucediera esto. Sí. Incluso algunos opinan que pudo haber sido secuestrado y golpeado, ¿no? Y sobre todo esto lo dicen porque fue encontrado en una public house de Baltimore y bueno, tenía un estado de ebriedad, lucía sucio y sobre todo pues tenía su ropa muy harapienta y pues bueno, todo esto lleva como al misterio de cuál fue la causa de muerte de Edgar Allan Poe, cosa que pues no es confirmada, pero bueno, algunas de sus últimas palabras que se sabe fueron que Dios ayuda a mi pobre alma. Fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Este autor tuvo obras notables que igual no se le reconocieron tanto en vida, pero que después pues ha pasado a la historia como uno de los grandes cuentistas y escritores norteamericanos. Sí. Entre sus cuentos está El gato negro, claro, Retrato oval, La caída de la casa Usher, El pozo y el péndulo y también El corazón delator. Él únicamente hizo una novela que se llamó La narración de Arthur Gordon Pym. Y bueno, Edgar Allan Poe pues ha sido muy retomado en la cultura popular. Sus obras y en general pues los poemas también, ¿no? Algunos de los que podemos mencionarles pues son, por ejemplo, Los Simpson. Esta es pues caricatura para adolescentes, para adultos, que ha llegado a retomar en sus historias de La Casa del Horror, por ejemplo, El Cuervo. Se hizo una especie de parodia entre Homero Simpson, que llega a un cuervo con carita de Bart. Entonces sí, es bastante interesante. O bien El corazón delator, en un capítulo específico con una de las contrincantes de Lisa en su escuela. Este tipo de referencias son muy tomadas en la cultura popular, ¿no? Y no solo en las series, también en el cine, pues ha sido adaptado en muchas ocasiones, algunas como de las adaptaciones que se considera que son como muy fieles a Edgar Allan Poe, pues una es del 1968, que fue una colaboración entre Roger Vadim, Louis Malle y Federico Fellini, que bueno, esta película se llama Historias Extraordinarias, basada en narraciones extraordinarias, claro. Y por supuesto también la última adaptación que se hizo, que fue con John Cusack, que él interpreta a Edgar Allan Poe, pues este es de 2012 y fue como otra adaptación en cine, ¿no? Sí, pero, ¿sabes? También tiene referencias en la música, por ejemplo. ¿Canciones? Sí, los Beatles tienen una que se llama I Am the Walrus, y entonces en la letra de la canción hacen una referencia directa a este escritor, ¿no? Lo mencionan y pues es parte de la letra. También, así más actualmente, los de 30 Seconds to Mars, en su canción Hurricane, tiene influencia de Edgar Allan Poe, notoria justo al final, porque terminan con ciertas líneas del poema El Cuervo, que justo fue el poema con el que dimos inicio a este podcast. Y otra referencia en español es Corazón delator, de Soda Stereo. Gustavo, ¿te gusta mucho, verdad? Sí, pues mira, esa canción está inspirada en el cuento El corazón delator, y ese cuento trata sobre el asesinato de un anciano. Entonces, pues interesante cómo hay tantas referencias hacia él, ¿no? Y a pesar de que ya ha pasado tanto tiempo desde ¿sigue siendo inspiración? Él vivió. Sí. Oigan, pero ustedes se imaginan tener en su habitación un
maniquí de Edgar Allan Poe? No. ¿Qué les locos, parecería pero- eso? Pues no se imaginan que Guillermo del Toro construyó un cuarto en Los Ángeles donde tiene este maniquí y a él le gusta escribir con la lluvia. Es una forma de encontrar su inspiración, pero un maniquí de Edgar Allan Poe en la habitación. ¡Wow! Sí. Wow. Aparte, hoy en el periódico encontré que un escritor argentino, Federico Bozano, presentó el libro El Diario Negro de Buenos Aires. Y bueno, este libro va un poco de su experiencia viviendo en Argentina, México, toda esta parte de la dictadura, pero aparte de eso, hace referencias a Poe y Lovecraft. ¿Ustedes lo leerían? Claro. Sí, 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 pues sí sí. parece interesante. Además, pues se ve que se inspiró para su exposición y tal, ¿no? Sí, además hay otro pintor madrileño que se llama Francisco Bores. Él creó una docena de obras que hoy se exponen en el Museo Thyssen. Y Ok. pues no inventen, esta serie de obras están inspiradas también en Poe. O sea, Poe estaba en todo. Sí, está impregnado, ¿no? En nuestra cultura Sí. todavía moderna. Ujú. Y bueno, así como en la cultura moderna tiene muchas referencias, también fue pues un influencer, ¿no? Ocupando la palabra de 2010, ay, ¿cuál 2000? Perdón. Del siglo XIX. Del siglo XIX, Sí. claro. Porque, bueno, inspiró a otros autores muy conocidos como el mismo Arthur Conan Doyle, este famoso escritor que creó a Sherlock Holmes, Ujú. y también de H.P. Lovecraft. Ok. Entonces, hasta el mismo Stephen King, ¿no? Que es muy conocido actualmente por tantas adaptaciones que se tienen Sí. en cine, en series. Entonces, pues también, y bueno, hasta latinoamericanos, ¿no? Como Jorge Luis Borges. Wow. Otro dato curioso que conozco sobre Edgar Allan Poe es que se supone que era deportista y tenía buena condición física. Guau. Era aunque- nadador, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Aunque pues esta imagen que conocemos del daguerrotipo que tú contaste hace rato, Katia, pues muestra algo diferente, ¿no? Oigan, pero todo esto, él también era sumamente sensible al alcohol. O sea, cuando bebía, su conducta se trastornaba, se volvía una persona muy agresiva, muy incoherente. No sé. El maestro Poe también nos dejó algunas recomendaciones sobre los cuentos. Por ejemplo, él declaró que la primera frase de un cuento ya debe tener en cuenta su insólito final. O sea, Guau. imagínense cómo él planeaba sus insólitos finales. Claro, esto para provocar un efecto en el lector, y por supuesto otro de las pues como consejos que daba Edgar Allan Poe para pues poder escribir un buen cuento es que debía ser muy original la historia que se planteara desde un inicio, ¿no? Sí, y era muy importante también que tanto el inicio como el final estuvieran redondos, que hubiera esfericidad, también intensidad, y pues sí, este final sorpresivo era importante que lo tuviera. Y bueno, ¿saben qué? Hace poco descubrí que en Descarga Cultura UNAM se puede escuchar gratuitamente el relato William Wilson que escribió Allan Poe. Sí, claro. Según se indica en esta plataforma, habla sobre el tema del bien y del mal. Ok. Sí, y pues bueno, para concluir, vamos a leer el fragmento final del poema con el que empezamos este capítulo en el podcast. Es la parte final del Cuervo, y dice así: y el cuervo nunca emprendió el vuelo, aún sigue posado, en el pálido busto de Palas, en el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos tienen la apariencia de los de un demonio que está soñando, y la luz de la lámpara que sobre él se derrama tiene en el suelo su sombra, y mi alma, del fondo de esta sombra que flota sobre el suelo, no podrá liberarse nunca más. Hasta el próximo Wow. capítulo. Conoce a...